Buenos días. Comenzamos este año con el primero de los encuentros tradicionales de Frontal Trust. Sí, estimamos interesante comenzar con un tema de bastante altura, bien distinto a lo que hemos hecho en el pasado y por supuesto que de mucha más trascendencia a lo que muchos de ustedes han visto y escuchado en el pasado. Y esto es hablar sobre la existencia o no de un gran creador, de un ser único y omnipotente. Hemos invitado a Joe Ramos, autor del libro Creer o no creer. Joe, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Por el contrario, gusto es mío, Andrés. Una breve biografía de Joe, y que parte de eso va a ser la primera pregunta de qué hace un economista escribiendo sobre filosofía, en forma bastante amena también. Te defines como hispano-norteamericano, nacido en Filadelfia y criado en Nueva York. El Congreso chileno le otorgó la ciudadanía por gracia el año 2002. Eres ingeniero eléctrico y doctor en economía de Columbia y profesor titular de la FEN desde el año 97 y fuiste su decano entre el 2002 y 2006. Entiendo que previo a eso trabajaste mucho tiempo, décadas, en distintas organizaciones de las Naciones Unidas y en general el ámbito de tu acción y tu campo de economía, no sé si es que ponerlo en la macro o no, o grandes políticas públicas, pero sí son temas más alejados de la micro. No sé si eso es correcto, así es. correcto o no. Y bueno, quizás parto con esa pregunta de la introducción, Joe. ¿Qué hace un economista terminando en esto? Y entre paréntesis, te complemento la pregunta. Tú eres autor de varios libros. Sí. Yo entiendo que no he leído todo el resto, pero sí que son los que tuve a la vista de ámbito académico. Y la pregunta es si es que, además, si es que es este el que te ha realizado más. Bueno, este es completamente diferente. Los anteriores eran libros de economía. El primero, que fue sobre mi tesis doctoral, que se publicó en Columbia University Press, era Empleo y Desarrollo en América Latina. Uno que publiqué muchos años después por Johns Hopkins era Las experiencias neoliberales del Cono Sur. Y otro que era un poquito tangencial a esto, que me encanta el título, se llamaba Más allá de la economía, pero más acá de la utopía. Entonces, donde había temas como más humanistas que estaban en esto. Pero claro, creer o no creer es un cambio, un giro fuera de la economía por completo. Ahora, es un tema que me mueve mucho, me ha movido desde niño. Como estábamos conversando antes, como digo en el libro, mi madre era católico, mi padre era agnóstico y yo tenía mucha cercanía con mi padre y eso me motivó mucho, como un ser que yo quería tanto no creía en Dios. Entonces eso estuvo en mi ADN desde niño. Y bueno, cuando estuve en Columbia, en la universidad, bueno, obviamente uno está metido con gente de todo tipo de creencias y entonces toda mi vida me ha motivado este tema. Así que cuando, así con 20 años atrás empecé a estudiar el tema de fondo y cuando dejé la universidad, en el 2018, ahí empecé a escribir este libro. Tu padre agnóstico, cuentas en alguna parte del libro que él se convierte. Sí, como los 56 años, son muchos años después. Por decir. Ok, y al hablar de específicamente a los 56, ¿puedes contar algo más? ¿Es una conversión rápida? ¿Fue un cierto proceso? Fue gradual, fue muy gradual de su parte. Además, yo ni siquiera estaba en casa, estaba en la Armada Norteamericana, estaba en España en ese momento y recibo una carta de él y dice, estarás muy contento de saber que estoy tomando las clases de catecismo para que yo converso, no sé qué, cómo se llamaba, cerca de Filadelfia, donde vivían. Fue un proceso muy gradual. Yo creo que, no es que yo influyera, pero digamos,
creo que él fue apreciando. Yo estudié con los jesuitas en colegio en Nueva York, gratuito a todo esto, y él fue apreciando cada vez más eso. Yo digo que él es un agnóstico creyente. O sea, yo de hecho divido el mundo, digo, realmente son muy poca la gente que puede decir, oh no, yo estoy cierto que no hay un Dios, o yo estoy cierto que sí hay un Dios. Yo creo que más bien hay personas que creen que es más razonable a la luz que todo lo que saben de que haya un Dios, o a la inversa, y eso se llaman creyentes, y hay a la inversa esos que creen que no, y son ateos o agnósticos, ¿no? Pero su proceso fue muy gradual. Ahora, tú citas a tu padre, estás contando, obviamente se te nota en tu expresión que esto fue muy importante para ti. ¿Lo sientes como católico, de que al final te sientes más tranquilo con él? Háblame, es bastante más quizás íntima esta pregunta, pero hablas de tu padre y no de tu madre. Mi madre era católica y toda su vida, o sea, no era beata, pero fue por ella que aprendí oraciones, cosas por el estilo. Me influyeron mucho los jesuitas, porque el colegio, ellos tienen 6 colegios en Nueva York. Este en particular, al cual yo fui, era como su instituto nacional, era gratuito, entonces era por competencia, concurso para entrar y todo eso. Bueno, formidable colegio. Y me recuerdo, el primer día, uno de los jesuitas dijo, uno no tiene que estar avergonzado de su intelecto. Si tiene un intelecto es para usarlo. Y de hecho, entonces, yo muchas veces añoraba la llamada fe del carbonero, porque no la tengo. Siempre, si tú tienes dudas, si tú tienes intelecto, vas a tener dudas, te vas a estar cuestionando constantemente. Entonces un día, como de a poco fui dándome cuenta de que la mía no es la fe del carbonero. Tuve el intelecto y entonces la mía va a ser usando el intelecto hacia Dios. Y este libro entonces se centra precisamente, como tú bien sabes, no en fe, sino en argumentos de la razón, hasta donde la razón nos lleva, ¿no? No nos lleva a certeza absoluta en este campo, ni en ningún otro, pero usando la razón. Que aprovechando el intelecto que Dios me dio, pero que tiene como precio que uno tiene dudas siempre. Mira, entremos al libro. En alguna parte escribes un libro dedicado a todos mis amigos agnósticos. Sí. Interesante que cuentes y expliques eso. Ahora, si no me falla la memoria, creo no haber leído la palabra Cristo en todo el libro. Es un libro, digamos, monoteísta, y perdona por la suma de preguntas, pero para que tú te explayes. Siendo tú católico, ¿pensaste tomar la alternativa de ser más evangelizador en esto? Te fuiste aquí por una línea que es bastante filosófica, y en mi perspectiva, muy humilde por supuesto, veo que esto es un libro que puede ser para cualquier monoteísta, puede ser también para un judío, un musulmán, cualquiera. Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que es muy evangelista en ese sentido. Se dirige, mi público más atractivo es el que está inquieto, que no está seguro, agnóstico, incluso ateo, más que el que es creyente. Creo que el creyente que lo lea saldrá probablemente fortalecido, pero quiero dialogar con el no creyente en Dios. Como tú bien dices, no uso ningún argumento de tipo específico al cristianismo, porque Dios es común a todas las religiones. Y ese es el primer punto. Y tal vez todo el mundo no está consciente, pero en los últimos 20 años ha surgido un movimiento que se llama los nuevos ateos. Tal vez, entre otros, el más destacado siendo un biólogo, Richard Dawkins, que ellos, a diferencia del ateísmo clásico, ellos consideran que
religión es mala. Entonces quieren convertir gente al ateísmo. Entonces esto no voy a decir que es una contrarréplica a eso, pero me dirijo a ese mismo público diciendo no, por el contrario, creo que el ateísmo tiene fallas fundamentales que trato de señalar en el libro y hay argumentos sólidos que hacen que haya un sostén racional, o sea, es más razonable la inferencia creyente que la no creyente. Entonces, no me meto en las distintas religiones, que ya otro punto más adelante, pero eso para otro libro. A ver, tengamos por un rato, aquí vamos a bailar con, de repente quizás Sí. el objetivo que nos está escuchando con algunos que pueden haber leído el libro y otros que no lo han leído. Hablemosle ahora, háblale, perdón, a quien no lo ha leído y sobre justamente ese argumento de esa como cierta inconsistencia del ateísmo y en alguna parte, bueno, no en alguna parte, una parte relevante del libro, tú hablas de esta moral natural y la coherencia y consistencia con Dios. ¿Se puede ser moral y ateo? Por supuesto, la moralidad no es exclusivo a los creyentes. Si uno cree en Dios como yo creo que Dios nos dio la capacidad para conocer la moral objetiva y creo que nos da el tirón de conciencia que sentimos que nos llama en cierta dirección. Y es más, ese tirón de conciencia nos provee de la fuerza para superar hasta el instinto de sobrevivencia, o sea, de poner los intereses, subordinar los intereses nuestros, individuales, a lo que consideramos el bien común. Y eso tiene mucho sentido, creo yo, en un mundo con un Dios. O sea, más difícil, creo yo, explicar ese tirón de conciencia, esa subordinación de los intereses propios con el ateísmo. Ese es un problema más bien filosófico, pero en cuanto a comportamiento, yo creo que el ateo, así como el creyente, perfectamente, obviamente puede ser moral, y moral también. El libro tiene dos partes. Por favor, expláyate en eso y tómate tiempo. Sí. Una primera parte es, porque hay dos visiones, o el ateísmo es cierto, o el teísmo es cierto, porque el agnosticismo no es una alternativa, el agnosticismo dice lo que yo creo saber, pero la realidad es o hay un Dios o no hay un Dios. No puede ser a media. Entonces la primera parte es la crítica a esa cosmovisión atea. Y la segunda parte, esos son argumentos negativos. Si el ateísmo es falso, entonces el teísmo. Y la segunda parte son argumentos positivos. En esa primera parte, básicamente, arguyo que la falencia, a mi modo de ver, mortal en el ateísmo, al menos en la versión dominante en Occidente hoy, que es el materialismo ateo, niega una dimensión espiritual del ser humano. Y cito como ejemplo el libre albedrío. El materialismo considera, que solo hay material y lo material es totalmente determinado por las leyes físicas y químicas. Incluso el cerebro será muy complejo y todo lo demás, como órgano material, es determinado. No hay espacio para libre albedrío si uno es materialista. Debe, entonces, que dice el materialista que tenemos la ilusión de tener libre albedrío, pero de verdad lo niega. A mí me parece eso horrendo, porque creo que es un rasgo fundamental que todos creemos tener, y creo que el tener libre albedrío es lo que nos hace dueños de nuestra vida, que nos distingue moralmente de los animales. O sea, uno nunca acusa a un león de ser asesino de una cebra por matarlo y comerlo. Pero en cambio los seres humanos los consideramos responsables, que tienen la libertad de ser uno u otra cosa. Entonces, la disyuntiva es bien clara. Si uno es materialista ateo,
no puede haber libre albedrío. En cambio, si uno cree que hay libre albedrío, y yo creo que la gran mayoría de nosotros creemos eso, entonces el materialismo es falso. Entonces es un argumento que dice, esto es una visión pobre, incoherente con la realidad. Y por consiguiente, hay una dimensión que se llama espíritu, y que Dios, al menos según la tradición, por excelencia, es espíritu puro. Es un argumento negativo, o sea, la falsedad o equivocación, y no solo libre albedrío, pero en fin, quedemos con eso como ejemplo. Y la segunda parte son argumentos positivos, tomo 3 de la tradición, y los trato de analizar a la luz de la... ¿Te importa por un segundo si esos argumentos positivos dejémoslos para un par de minutos después? Pero dentro de los negativos, te explayas también sobre la conciencia y como tercer argumento la capacidad de razonar. Sí, sí. Y pongo especialmente capacidad de razonar hoy día con inteligencia artificial, etc. Ya. Por favor, termina, digamos, de argumentar sobre estos otros dos elementos. Para ser breve en eso, partamos con esa última sobre la capacidad de razonar. Si todo es material, el proceso de la respuesta que damos, o sea, todos sabemos que las computadoras pueden hacer maravillas, pero el cerebro obedece causas materiales, movimientos neuronales. Son causas materiales. Todos creemos que el cerebro, o sea, nosotros, mejor dicho, al razonar obedecemos razones, no causas. Obedecer una causa es cómo distinguimos Andrés piensa X y Joe piensa Y. Si eres materialista, tú piensas eso porque tus neuronas hacen que pienses eso, no porque tu razón, porque no hay cosa como razón, hay puro causas materiales. ¿Cómo dirimimos entre tus causas materiales y las mías? Solo podemos dirimir cuál tiene razón, si es que creemos que hay un órgano, una facultad que nos permita obedecer, escapar causas. Y el materialismo no puede escapar esas causas materiales. Entonces, es segundo crítica que apunta a una dimensión espiritual. Y en cuanto a la conciencia subjetiva, solo para ser breve, una de las cosas más increíbles del mundo es como algo material que uno conoce desde afuera, ¿no? La ciencia conoce todo, como quien dice, de afuera. No creemos que el átomo tiene un interior, una subjetividad. Entonces el tema es, todos nosotros tenemos subjetividad, no solo lo que podemos examinar de afuera, sino sabemos por introspección cómo somos. Tenemos una conciencia subjetiva. Entonces esa conciencia subjetiva es algo que no está en el mundo material. Entonces esa es una tercera crítica que señala que hay una dimensión que escapa al materialismo. ¿Okay? Entonces, en la conciencia subjetiva, en la capacidad de obedecer razones y no solo causas, y en el libre albedrío, que no es una ilusión, sino al menos yo creo que la gran mayoría de nosotros no estamos dispuestos creemos que eso es fundamental a nuestro ser. Qué admirable la capacidad de síntesis, ¿verdad? Ojalá que sea semiclaro. Y te interrumpí y volvamos ahora a lo que te ibas a explayar sobre los argumentos positivos. Bueno. Y nuevamente piensa en hablarle a quien no ha leído aún el libro. Bueno, hay 3 argumentos clásicos. Déjeme empezar con el más popular. El más popular de todos es el llamado argumento a base del orden del universo, del diseño del universo. O sea, muchas veces piensen ustedes lo increíble que en
una célula, una. El ADN de esa célula es un manual de instrucciones que va a desarrollar el bebé primero y el adulto maduro después. Todo eso está en esa primera célula, de ese óvulo fecundado por el espermio que cabe en la punta de un alfiler. Es un manual de instrucciones. O sea, es increíble que ese manual de instrucciones haya surgido por casualidad. Es como si el programa Word o Excel pues apareciera sin programador, ¿no? Entonces, el que haya orden en el mundo sugiere un diseñador hiperinteligente, por así decirlo, que sería Dios. Es un argumento. En la misma dirección, más impresionante para mí, inclusive, que el ADN, ese ejemplo, es que no nos damos cuenta, estamos tan acostumbrados, pero es increíble que el universo siga leyes, las mismas leyes físicas y químicas, tanto aquí como en el último rincón de la galaxia. Que el universo, porque uno esperaría en un universo por casualidad, un universo ateo, que es un universo que surge por casualidad, al azar, sin propósito. Uno esperaría en ese universo que cada átomo siguiera su propia ley o ninguna ley y por consiguiente pasara cualquier cosa en cualquier momento. O sea, habría caos. Es más, eso es lo que Einstein decía, se maravillaba, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Él esperaba, o sea, el orden del universo, que haya leyes, es inexplicable. O sea, que haya leyes sugiere un diseño y que haya un diseño, un diseñador. Entonces, esa es la secuencia lógica. Esa es la secuencia. Y es más, de haber leyes, increíble que esas leyes sean inteligibles a simplemente humanas. O sea, uno esperaría que si hubiera leyes, lo más probable es que serían leyes de una complejidad tal que nos escaparían, que entenderíamos tanto del universo como una hormiga entiende de las leyes del universo. Sin embargo, sean leyes inteligibles nosotros también sugiere un diseño hecho amigable al ser humano, o sea, un Dios con un propósito. Bueno, ese es un argumento. Otro argumento es el argumento llamado cosmológico, que es el más clásico de la filosofía y es lo increíble cuando uno se pone a pensar es que exista algo. Yo, tú Andrés, esta mesa, las luces, el planeta, el mismísimo cosmos, ninguno de nosotros tendríamos que existir. Es porque, o sea, no hay ninguna razón que diga tú, yo, las plantas, el cosmos, tenga que existir. No hay ninguna necesidad que exista. Sin embargo, la hipótesis atea es que de la nada emergió 14.000 millones de años atrás todo esto. Por así, qué sé yo, es un hecho bruto. Entonces en cambio, la visión creyente dice, de la nada, de haber nada, nada vendría. De haber nada, no habría nada nunca. Si algo emergió 14.000 millones de años atrás, es porque los seres, estos seres que no tienen que existir, estos seres contingentes, dependen para su existencia de un ser completamente diferente, un ser que no depende de nada más, o sea, que por su propia naturaleza tiene que existir, un ser necesario. Ese es el argumento clásico. Ahora, después del Big Bang podemos ir más a fondo. Después del Big Bang uno puede decir, oye, que es más o menos 14.000 millones de años atrás, según los científicos, uno se puede preguntar, oye, si el Big Bang puede ocurrir por casualidad, o sea, simplemente había nada y de repente ¡plup!, surge el universo, sin causa, sin explicación, como afirmaría el ateo. Bueno, ¿qué tiene de especial 14.000 millones de años atrás?
a cada rato también debería de poder surgir de la nada plantas, árboles, planetas, otros universos. Pero el hecho es que no observamos eso. O sea, una refutación empírica es que no estamos observando a cada rato átomos, planetas, universos nuevos surgiendo a cada rato. Entonces, este es un segundo argumento. Y el tercero, que ya estaba sugiriendo antes, es sobre la moral. O sea, no que el ateo no sea moral, sino que le es difícil explicar el origen de la moral objetiva. O sea, ¿en qué se fundamenta una moral objetiva donde yo debo de supeditar mis intereses al bien común, digamos así? Y esa es difícil porque en el universo de Dios uno cree que ese deber ser se fundamenta en la misma realidad, que hay un ser superior que nos creó a todos, todos dependemos de él, entonces objetivamente todos somos hermanos, hijos del mismo Dios, y por consiguiente objetivamente somos iguales. Entonces el que yo ponga tu interés en el mismo pie que el mío y no solo el mío pero el tuyo, es porque objetivamente somos hijos del mismo Dios. En cambio, esa opción no deja abierto al ateo, porque no hay esta jerarquía de seres, de un ser superior, seres contingentes, todos iguales. Entonces encaja mucho mejor esa moral objetiva en un universo de un ser creado por un ser supremo con un propósito y no un universo por casualidad, impersonal, sin propósito e indiferente a los valores. Entonces es un tercer tipo de argumento que apunta, creo yo, hacia la existencia de Dios. Ahora, repito, todo esto, esto es como un cuento de detective, nada de esto muestra con certeza absoluta que hay un Dios. Creo que hace más inteligible la creencia en Dios. La hipótesis creyente es más inteligible, creo yo, a la luz de la ciencia, a la luz de la filosofía, a la luz de nuestra propia experiencia vital. Lo dejas claro, que esa certeza, la verdad es que no existe, y aquí ya vamos cerrando luego, puedes tratar de entrar después al tema de fe versus razón, pero solo para rematar este punto que estás hablando, la certeza o no, tú economista, ingeniero, juegas con las matemáticas de una forma muy interesante, y a eso le podrías contar, digamos, al público, digamos, de esta espontaneidad. ¿Por qué es matemáticamente imposible o lo suficientemente difícil? Bueno, uso la matemática en dos dimensiones diferentes. En una de ellas, que tenía que ver con el diseño del universo, hay un cuento clásico de si un mono puede tipear Don Quijote. Bueno, sí, un mono que no sabe lo que está haciendo. Y eso dice, ¿cómo puede por ser casualidad que hubiera tanto orden? Bueno, si el universo existiera desde infinito, sabemos estadísticamente que se daría en una de esas miles de millones, se daría el Quijote, sabemos eso. Pero el universo solo existe 14.000 millones de años atrás. Y digo solo porque eso... Y uno puede mostrar, y hay unos ejemplos que cito, ¿cuál es la probabilidad? No que un mono escribiera el Quijote en 14.000 millones de años. ¿Cuál es la probabilidad que tantos monos como partículas hay en el universo? Hay 10 elevado al 80. Imagínate todos esos monos escribiendo. Y durante 14.000 millones de años atrás. ¿Y a qué velocidad? La velocidad máxima, que es 43.000 operaciones al segundo, que es el tiempo Planck. Bueno, la probabilidad
de que esa cantidad de monos en ese tiempo, a esa velocidad, dieran ya no con el Quijote, sino con las primeras 10 líneas del Quijote, es 1 en cada 10 elevado al 809. O sea, es nada. O sea, es como ganar la ruleta 50 veces seguida. Entonces, esa es la probabilidad de dar esas 10 líneas. Entonces, imagínate todo el Quijote. Bueno, entonces aplico eso al ADN. El ADN es harta más complicado que 10 líneas del Quijote. Bueno, entonces eso fue un uso. Y el otro, referencia, es que tenía que ver con el agnosticismo. Yo por mucho tiempo creía que la única postura honesta era ser agnóstico, si uno no estaba absolutamente seguro. ¿Y quién estaba absolutamente seguro? Y fue en un curso de estadística, fíjate, donde se habló de hay 2 tipos de error. El creer que algo es cierto cuando es falso. Error tipo A y error tipo B. Pero el otro error. O sea, por ejemplo, ¿cuál es ese error? ¿Quién de nosotros quisiéramos condenar a un inocente por equivocación? Estados Unidos al menos 12 jurados tienen que decir que es culpable. Pero aún así sabemos, después por investigaciones, que hemos condenado a gente inocente. Podríamos reducir esa probabilidad si en lugar de 12 fueran 25. Pero aún así se nos escaparía. Podría reducirlo aún más con 500. Y aún así, pero el problema es que mientras más aumentas la cantidad de gente que tiene que encontrar lo culpable, incurres en el otro error de rechazo. O sea, que dejar muchos culpables sueltos en la calle, ¿cierto? Bueno, entonces no solo hay el error de creer algo cierto cuando es falso, sino hay el error de no reconocer algo cierto cuando lo es. Entonces, buscar la certeza absoluta es imposible. Tienes que equilibrar estas dos cosas. Y en la vida tenemos que tomar decisiones. No vivimos infinito, vivimos 80 años, lo que sea. Entonces, no podemos esperar. O sea, ¿quién de nosotros cuando eligió carrera estaba absolutamente seguro de que eso era lo que lo iba a llenar? Yo, de hecho, cambié de carrera después. ¿O quién de nosotros cuando elige pareja está cierto que esta es la mujer ideal para sí en toda su vida? Bueno, los divorcios ya son 1/3, o no sé, algo así. O cuando votamos por presidente, que este es lo mejor para Chile o el país que sea. Entonces, no hay, si tenemos que esperar certeza absoluta para tomar una decisión, tomamos decisiones y estamos impelidos a tomar decisiones a cada rato. Y lo mismo en la convicción religiosa. O sea, ¿cómo voy a regir mi vida? ¿Cómo voy a entender el mundo? Entonces, si espero tener certeza absoluta, me muero y todavía no he tomado una decisión. Tengo que tomar una decisión y la decisión lo tengo sobre la base, como en todas estas cosas, de eso que parece más razonable a la luz de la evidencia filosófica, científica, existencial que tenemos. Entonces, certeza absoluta se da en las matemáticas y algunos ejercicios de lógica y muy poco más. Lo que encuentro tremendamente atractivo de tu libro es que en cada uno de esos capítulos, en una primera página, personalmente me coincide con muchas de las preguntas que me he ido haciendo en la vida y quizás por falta de conocimiento, flojera intelectual, mi mente se quedó en esa media primera página y la maravilla de tu libro es que te explayas mucho más allá. Todos los argumentos racionales son bien potentes y lo que te diría que la pregunta que no explora el libro, que tampoco esperaba que la explorara porque no habla de fe, es que si me convenzo de todos estos argumentos racionales y la probabilidad, etcétera, pero
¿Es compatible eso con la posibilidad de que no haya vida eterna y que seamos seres finitos? Bueno, tú sabes que los judíos, yo soy católico, pero los judíos no tenían claro que había una vida eterna. Es solo como 200 años antes de Cristo, en la época de los llamados macabeos, que empieza a cristalizar la idea de que efectivamente hay una vida eterna. Y surge de que sería muy injusto. O sea, hay tanto sufrimiento de parte de gente justa. Alguna gente sufre porque se lo merecen, pero mucho, tal vez la gran mayoría sufre. El libro de Job es eso, ¿no? No por culpa suya, sino la vida es cruel o maldad de otros o lo que sea. Entonces, que sería muy injusto. Y en el libro de Macabeo hay gente que se martiriza por Dios. Entonces, surge la idea de que Dios, siendo justo, Dios siendo bueno, no va a permitir que justos sufran y más nada. Y ahí surge la convicción. A tu pregunta, entonces, creían durante mucho tiempo, y los saduceos en los evangelios siguen creyendo, esto en la época de Jesús, que no hay una vida eterna. Entonces, es posible creer que hay un Dios y que no hay una vida eterna. Es muy difícil creer que haya una vida eterna si no hay un Dios. Eso es cierto. Entonces, y de hecho, mucha gente cree en Dios porque quisieran tener la esperanza de una vida eterna. Eso no es un buen argumento, a mi modo de ver, pero es una de las cosas que motiva a la gente. Esas son preguntas que vienen después. O sea, tú bien o sea, este libro solo se refiere a este fundamento. O sea, porque si no hay Dios, no exploremos el cristianismo, los musulmanes, el budismo, porque no hay un Dios. Pero si hay un Dios, bueno, tenemos que ir más allá si hay un camino, si hubo una revelación, o incluso si, como Thomas Jefferson y muchos del periodo de la Ilustración, llamados deístas, creían que había un Dios, pero no creían en los dioses de las religiones, ¿no? Desgraciadamente tenemos que ir cerrando. No soporto la oportunidad de preguntarte algo, sino de contingencia más del siglo XX. Ya, ¿Fuiste, siglo XXI o 20. Es que quiero el siglo XX. ¿Fuiste cepaliano en la época que llegaste a Chile o cuando trabajaste en estas distintas agencias de la Yo de la trabajé ONU? 17 años en la CEPAL, desde el año 82 hasta el 98. Pero había dos grandes hipótesis clásicas de la CEPAL, una de las cuales es conocida, la otra de las cuales como que la gente olvida. La CEPAL, o sea, en la época de Raúl Prebisch, cuando se hizo famoso. Para allá mi pregunta. Creía en dos cosas. Uno, que el desarrollo, al menos de los países en vías de desarrollo, requería de un Estado promotor, un Estado activo, no pasivo. No, bueno, dejemos que las fuerzas del mercado operen y más nada. Un Estado promotor. Y en segundo lugar, en la época de Prebisch, fin de la Segunda Guerra, dice, sobre la base de la industria, o sea, para desarrollarse uno no puede ser un país solo agrícola, tiene que ser un país industrial. Y para promover la industria, protejamos el mercado interno para industrializar. Esa segunda hipótesis, creo yo, ha quedado claramente rechazada. Yo personalmente nunca participé de ello y fui del grupo liderado por Andrés Bianchi en la CEPAL que fui cambiando esto. Yo decía, no solo hay estado activo y estado pasivo,
no solo hay mirar al mercado interno, sino también mercado externo. Bueno, no solo hay lo que solía pasar en ese momento, que los neoliberales que creían en mirar hacia afuera eran para un Estado pasivo. Y los cepalinos antiguos que creían para activismo del Estado eran mirar hacia adentro. Pero otra posibilidad era un Estado activo hacia afuera, que es el caso, por ejemplo, de Corea. Entonces, muchos de nosotros estábamos en esa tesis. Entonces, el mundo no es entre, si miras para afuera, estado pasivo, y si eres activo, mirar para adentro. Hay esta otra opción que yo yo personalmente creí en eso en 1982 y sigo creyendo en eso en 2023. Sigo, o sea, no un Estado que haga todo, nada por el estilo, pero un Estado que promueva el desarrollo y no simplemente que tenga una actitud de hands-off. Entonces, ahora, ¿y por qué Prebisch tenía esa postura? No porque él, al menos inicialmente, era porque se creía por la guerra, Segunda Guerra, porque empieza a formular esto incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, que no era muy posible exportar. Después de la guerra, Europa estaba tratando de minimizar las importaciones, o sea, Europa estaba tratando de levantarse e importar poco. Entonces, no parecía que el camino de industrializar para afuera tenía más sentido, entonces industrializar para adentro. Obviamente, ese tenía gran limitación, o sea, suena intuitivo. Oye, bueno, protejamos el mercado interno para la industria nacional, pero el problema es que la industria nacional, el mercado interno, es peñufle, en el caso de Chile, 20 millones de personas y no 8.000 millones de personas, que es el mundo externo. Entonces, producir para ese mercado es la nada misma, ¿no? Entonces, y lo otro es que obviamente si produces con el mercado interno, que quiere decir barreras a las importaciones, no hay mucha competencia. Entonces, el empresario también se echa para atrás un poco porque puede ganar sin esforzarse mucho. Entonces, yo creo que esa parte de la tesis de Prebisch, a mi modo de ver, quedó caduca ya ciertamente cuando yo entré a la CEPAL en 1982. Y ahora sí cerramos. Y no puedo dejar de preguntarte entonces una conexión a esto que haces, que pensando en esta definición y creencia del hombre, género, ser humano, como libre, con conciencia, y su consistencia con la libertad, y aquí voy al tema socioeconómico, y cuentas de estos movimientos desde esta mirada de Estado promotor, desde una postura más socialista que podría ser el Estado actor. Y hoy día estamos viviendo, ahora vamos a la ultra contingencia, firmas de TPP, pero a la vez hay en una cierta juventud, algunos de ellos con roles relevantes, en que sí vuelven a creer en el Estado actor. Con esto cerramos. ¿Y qué mensaje le darías a la juventud con roles políticos relevantes hoy día? Mire, yo considero que, bueno, podemos empezar. Primero, el Estado actor, dueño de los medios de producción, que es el socialismo clásico, eso, tanto por razones teóricas como prácticas, vimos que eso no surte efecto. Creo que el Estado hacer todo, aun cuando no sea los dueños, que podría ser la fantasía, yo llamo, de mucha gente del Frente Amplio, nunca lo compartí. Yo discutía en la facultad, teníamos, bueno, el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, fue ayudante mío.
y después fue profesor en la facultad y teníamos muchas discusiones. Él, digamos, para describir su postura básica, su ADN, creía que cosas como la salud, la educación, la seguridad social, no deberían de depender de mis propios esfuerzos. Él no era de una sociedad, cada uno solucione sus problemas con sus propias uñas, ¿no? Esa es como su intuición. Yo era más bien partidario de lo que considero la socialdemocracia. Considero que los 30 años de la Concertación no eran 30 pesos o qué sé yo, como ellos decían, sino nunca en la historia de Chile había visto tanto progreso, y no solo económico, sino social, como esos 30 años. Entonces consideraba que la crítica que ellos hacían era, o sea, no es que estábamos en nirvana, estábamos a mitad de camino a Europa. Mitad de camino, habíamos avanzado de un cuarto de Europa a una mitad de Europa, pero todavía quedaba la otra mitad. O sea, entonces, pero bueno, no se va de un cuarto a todo de un día para otro, se toma tiempo. Y habíamos hecho mucho progreso y entonces consideraba que su crítica y su economía, digamos, la economía de la fantasía, porque sabían lo que no querían, pero cuando hablaban de lo que sí querían, ahí la cosa se corría un poco. Y creo que estamos viendo esto, o sea, son bien intencionados, que duda cabe, pero creo que es la filosofía de los pingüinos, que todavía está en el ADN. Creo que, obviamente no es el caso de Mario Marcel, pero están topando con eso. Y creo que una de las cosas buenas a mi modo de ver, tanto del rechazo, sobre todo el rechazo, incluso de la reforma tributaria, o sea, lo que sucedió el otro día, es que hay un movimiento a rescatar el pensamiento de la concertación dentro de la coalición, o sea, liderado por el PPD, ¿no? O sea, en el sentido de que yo creo, después del estallido social, todos se fueron a las banderas del Frente Amplio y nadie defendió la concertación. Y yo creo que se necesita un pensamiento como la concertación socialdemocracia. Y espero que se reconstituya. Y pienso que muchos del Frente Amplio están moviéndose en esa dirección, pero por sobre todo gente que antes eran de la concertación, que están volviendo al redil. A su naturaleza. Sí. Joe, muchas gracias, qué agrado de conversación, y a quienes nos han visto o escuchado hoy día, espero que haya sido de su gusto. Al menos yo quedo muy contento de lo que te he escuchado. Y bueno, desde ya invitados a nuestros próximos webinars. Joe, nuevamente, extraordinaria conversación. Estoy tremendamente agradecido de tu disposición a estar acá. Por el contrario, muchas gracias, Andrés, y al público que nos está viendo.